Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo Qué con bien que Ramiro. hayas venido. Qué alegría de nuevo La estar aquí. alegría es mía, estoy muy contento de Sí, que una gran profesora de idioma como tú esté aquí ahora. sí, la verdad que yo ya me he propuesto que todos los años, al menos una vez, hay que Vale, venir a verte eso es. porque hay que aprovechar toda tu sabiduría y todo lo que nos aportas a muchos Pues todo lo que puedo hacer, aquí estoy. que aunque yo sé que a ti no te gusta, nunca te ha gustado que te llamen ni No, no, maestro eso no, ni nada parecido. simplemente como digo, mi nombre es Sí, aquí, sí. soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir funcionando, seguir Sí, aprendiendo y sí, nunca llegamos al final. sí, eso es cierto. Y ahí, ¿verdad que como transmisores del yoga, porque somos Claro, transmisores? difusores, intermediarios, gnósticos, transmisores, que lo importante es que ese regalo que Sí, hemos recibido lo sí, compartamos luego generosamente con los demás. exacto. Y tenemos que tener mucho cuidado con el ego, porque ahí a veces el ego Es entra que no hay ego peor que el ego espiritual. y nos pensamos Exacto. que hemos logrado, y hay que tener mucho cuidado Mucho ahí, cuidado, ¿verdad? hay que vigilar mucho Sí, a ese gran sí, farsante que es el ego, sí, que nos hace infatuarnos, nos convierte en prepotentes, alimenta la llama sí, peligrosísima de la autoimportancia. Así sí, que ahí hay que hacer un gran trabajo sí, para evitar ese ego que tiende a desmesurarse y es curioso, muchas veces más en los sí. territorios que llamamos espirituales, sea el yoga, el zen, el budismo. Es totalmente cierto, sí que es cierto. A mí también me gusta considerarme la eterna aprendiz, Eso ¿no? es lo Y ideal, creo ser un que eterno sí. Y además que conforme más practicas, más cuenta te das de lo poco que claro, sabes. O sea, y es... más cuenta te das de cuánto te queda todavía por Uf, aprender y sí, desaprender. Porque exacto. este proceso es un proceso a la vez de aprendizaje y desaprendizaje, Sí, saber tomar y saber dejar y arrojar por la sí, borda infinidad de cosas que empantanan nuestra mente y frenan la evolución consciente. completamente cierto, sí que es cierto, sí. Y bueno, aún así tú sabes que eres un referente para muchísimas personas sin tú proponértelo Sin eh, proponerlo y sin creerlo. y sin creértelo. Porque mucha gente me dice, y como muchas veces todo este atosigamiento al que estás sometido, Sí, lo superas, pues simplemente no me lo creo. Lo mm, veo un poco como mm, una película que está mm, sucediendo y que sí, incluso es ajeno a mí, puesto que yo nunca había sí, pretendido y me sigo viendo pues como aquel muchachito que mi madre me llevó a un profesor de yoga mm, hindú que sí, se estableció en las afueras de Madrid ujú, y que sigo con esa misma ilusión y con esos mismos ideales, eso sí, muchas veces no sé si decirte, Rebeca, perplejo o espantado de lo que se está haciendo con el yo, la verdad que sí, que ahí podríamos hablar claro, muchísimo, ¿verdad? que suponte que es como un Sí, jugador de ajedrez que sí, empieza a ver un día que ese juego de ajedrez digno que él siempre ha ejercido se desmembra y no queda nada lo digno al ajedrez. Pues muchas veces me espanta el ver hasta qué punto nos hemos desviado de la auténtica esencia del yoga. Pero fíjate, esto no es nuevo porque varios grandes escritores como René Guénon decían que cuando una enseñanza se va alejando ujú, demasiado de su origen, sí, termina siempre por desdibujarse y prostituirse. sí. Eso es cierto que con el yoga está pasando, ¿no? Hay mucha confusión hoy en día sobre lo que el yoga es. Nos vamos mucho a la parte física del yoga, cuando es como la punta del iceberg, por Exacto. decirlo de alguna manera, Pero ¿no? además nos vamos Sí, a la parte física del yo, pero no valorando realmente esa parte física que exacto, es muy importante, exacto. sino mezclándola con todo tipo de acrobacias exóticas, con calistenia, con gimnasia, porque todo eso viene de Monagas. Ujú, Es que en el siglo XIX, en la sí, India, en el XVIII,
empezó a ver ya esa mezcolanza de técnicas culturistas, técnicas yógicas, que, a decir verdad, hoy en día ni siquiera sabemos en el Hatha Yoga qué es lo que es verdadero Hatha Yoga y lo Sí, que es aportado por la calistenia, por el culturismo, porque los primeros maestros que llegaron a Occidente sí. eran unos obsesivos del culturismo Mm, y para rentabilizar el yoga lo prostituyeron y mm, hacían campeonatos de yoga físico, de mm. posturas, algo verdaderamente es perfecto. Que realmente no tiene nada que ver con el yoga. Nada. Hay muchas veces, ¿no? Cuando contactan conmigo pues, para clases o para retiros, la pregunta de ¿se requiere algún nivel o incluso no? Yo quiero un nivel avanzado, pero realmente eh, el nivel avanzado no está, por llamarlo de alguna manera, no está en el asana, ¿no? Está en la mente. En la actitud, en la mente, en la Sí. conciencia. A mí también a veces viene y me dice, me preguntan, pero no hay en el yoga cinturones como hay en el judo, Ajá. blanco, amarillo, Sí. verde, marrón, Sí. negro, etcétera. Digo, no, aquí el nivel lo pone uno y depende de tu conciencia, tu actitud. Y algo que hemos olvidado, que para que realmente la sane, pranayama y otras técnicas psicofisiológicas funcionen, tienen que estar apoyadas en el llama y llama, es decir, en una modalidad auténtica. Completamente cierto, se nos han olvidado los llamas Total. y muchas veces incluso se habla y todo el mundo, casi todo el mundo los conoce, pero luego se nos olvida, ¿no? Y los llamas y ni llamas no solo es en la parte física, sino Exacto, exacto. es en nuestro día. En nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Pero el Sí. gran problema es que hay ahora una especie de culto excesivo de obsesión Mm, por el cuerpo ujú, y hemos olvidado que el cuerpo es una herramienta, es un instrumento precioso, es ujú. nuestro vehículo Sí, para, a través del cuerpo, llegar a la mente y a través de la mente llegar a lo que está más allá de la mente. exacto. Pero cada día hay más afirmar nuestro ego a través de un cuerpo Ujú, fuerte, flexible, sí, vigoroso. Y por eso, fíjate, en Madrid, por ejemplo, ahora que estás en Madrid, sí, no te imaginas el número que en estos 2 últimos años han surgido de gimnasios. ya, Madrid está inundado de gimnasios. sí, Ahora mismo, donde tú y yo estamos, sí, en todas las calles de alrededor sí, hay gimnasios pequeños, grandes, sí, macrogimnasios. sí, Y en muchos de estos gimnasios también se introduce un yoga que no es yoga, es un pseudo sí. yoga y que se convierte al final en un yoga atlético, pues como levantar pesas o Mm, hacer footing, mm, lo cual está muy bien porque siempre que sepamos lo que es el yoga y que sepamos lo que son los deportes, y el yoga no es un deporte, esto es lo que la gente equivoca. sí, 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 no, completamente de acuerdo, ¿no? Y que tampoco, también hay que dejar claro que cuando hablamos o somos más críticos con todo esto que está sucediendo, tampoco nos oponemos a que una persona se quiera colgar de unas cuerdas No, por o se supuesto, quiera hacer un pero, masaje facial, pero cada pero uno que haga lo que quiera. El único exacto, problema, exacto, el gran problema, es que infinidad de personas exacto, creen que están haciendo yoga y ni un solo día han sí, hecho yoga. exacto. Y entonces luego se les encanta, se salen del yoga y nunca vuelven a hacer. Y esto sí que es un daño irreparable. Esta anécdota que me gusta contar Sí, de que un profesor de yoga que me ha hecho varias entrevistas que se pueden encontrar mm, en internet, es un buen profesor de yoga sí, especializado en biomecánica. Él, después de hacerme esta serie de entrevistas, sí, con total honestidad dijo: Ramiro, pero es que ahora me doy cuenta, después de entrevistarte, que durante años no he dado clases de yoga
he dado clases de ejercicios. Sí, Claro, es que es muy diferente. sí, sí. Por eso Krishnamurti, de una manera muy peyorativa, critica tanto el yoga como ejercicio, porque no nos damos cuenta que el ejercicio físico es para facilitar el ejercicio mental, emocional, Mm. espiritual. Claro, ahí podemos entrar realmente la práctica del yoga físico, el Exacto. hatha yoga, ¿no? Podríamos hablar Sí, del hatha yoga, por supuesto. porque al fin y al cabo el hatha yoga es el yoga físico, Sí, ¿no? Podríamos exacto. tiene un valor muy grande y tiene un potencial inmenso cuando lo sabemos aplicar y lo sabemos utilizar, ¿no? Con sabiduría y lo sabemos utilizar con todos los componentes que lleva, que no solo es el asana, sino mucho más, ¿no? Mucho más. O Sí. sea, nos permite conectar con nuestra envoltura carnal. De acuerdo al yoga, somos una serie de envolturas o vestidos, el físico, el energético, el mental, el emocional, el espiritual, y comenzamos con la base de la pirámide humana, que es el cuerpo. Pero por la conquista del cuerpo vamos a ir poco a poco llegando a la conquista de la mente. Ajá. Y el cuerpo tiene mucha importancia, nos acompaña un buen número de años y lo podemos instrumentalizar para lograr una mayor evolución consciente y desarrollar así la intuición mística. Pero ¿qué sucede? Que nos hemos quedado muchas veces en el ropaje totalmente exterior del Hatha Yoga. Creemos que el Hatha Yoga es solo hacer una serie de posturas, cuanto más rocambolescas, mejor, y no nos damos cuenta de que todo eso es puro circo, salvo que haya una mente atenta, nos introspectemos, estemos en ese afán o ideal yoico de evolucionar. Y que el Hatha Yoga lo hemos reducido lamentablemente a una serie de posturas. Cada día hay mayor número de posturas, porque ya ha dicho un maestro de yoga que no hay un solo día en que no se invente una nueva postura. Entonces, hay un libro que tiene 600 asanas, otro 1000, ahora acabo de ver una librería que tiene 2000, en fin, y nos percatamos de que el Hatha Yoga o yoga psicofisiológico es también el pranayama, la relajación, los mudras, los bandhas, los satkarmas o técnicas de limpieza, pero sobre todo, básicamente, la mente. Tenemos un cuerpo para utilizarlo en el dharana, también en la concentración, y convertir nuestra corporidad en un objeto de atención y de autodesarrollo. Claro, ahí podríamos, por ejemplo, cuando hablamos del asana, ¿vale? De acuerdo al Hatha Yoga, evidentemente cuando practicamos asana entran muchos factores en la práctica de asana. ¿Podrías un poquito describirlos? Porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando y practican yoga, pero a lo mejor les sirve para empezar a incorporarlo en su práctica. Yo te diría, Rebeca, algo importante, que diría a todas las personas que van a practicar. Sí. Lo esencial es informarse. A mí es que me resulta increíble que la gente no se informe, no ponga a prueba al instructor, no indague sobre el centro de yoga en el que va a recibir enseñanzas y que a lo mejor lleva años recibiendo unas enseñanzas que nada tienen que ver con el yoga. Por eso me gusta hacer esta diferencia. Yoga y yoguismo. El yoguismo es un yoga atlético, deportivo, acrobático, contorsionista, donde se pierde la verdadera esencia del genuino yoga. ¿Qué nos puede aportar la postura misma? He publicado hace nada un libro con Kairos que se llama Asana y Pranayama, precisamente. Y es un estudio de eso, lo que podemos lograr, la postura y el control respiratorio. La postura es un arquetipo para empezar y hay que aprender también a aquietarse en la postura, aquietar el cuerpo,
aquietar la mente y sobre todo interiorizarnos, porque se puede hacer la postura de adentro afuera o de afuera adentro. Es muy esencial aplicar la atención mental, la consciencia a sentir, vivir, vivenciar la postura, incluso el estiramiento de la piel, las presiones, los masajes, la respiración, los cambios de temperatura, todo ello, tratar de convertir nuestro cuerpo en un laboratorio viviente en el que estamos experimentando. Y cuando uno trabaja el Hatha Yoga de esta manera tan introspectiva, tan seria, va descubriendo que no solo estamos trabajando con el cuerpo físico, sino con el cuerpo energético. Y entonces damos un salto muy importante, porque ya no solamente es un yoga físico, como a veces se dice, incluso un poco peyorativamente, se convierte en un yoga físico energético. Y si sigues profundizando, se convierte en el verdadero yoga psico-mental, emocional, energético, somático. Es decir, que a través del cuerpo podemos ir conectando con todo lo que también enraizan en este vehículo carnal, que es el cuerpo. Y el mismo Buda dijo, en este cuerpo de menos de 2 metros de alto está el mundo, dando a entender que es que todo está aquí. Pero claro, hay mucha gente que se queda totalmente en la superficie, puede llevar 20 años haciendo asanas, puede incluso convertirse en el más elástico del cementerio, pero su consciencia no se ha modificado absolutamente nada. Qué pena de esfuerzo perdido. Sí, yo me atrevería a decir, tú que tienes más experiencia, llevas muchísimos años enseñando, me atrevería a decir que casi todo el mundo que practica en algún momento yoga sí que llegan a sentir, bueno, esa experiencia con el cuerpo, ¿no? Porque sí que uno de los comentarios comunes es que después de una clase de yoga me siento mejor. Eso es que ¿no? Pero nos quedamos en ese me siento mejor. Y tampoco saben por qué. Exacto, ahí es donde quería ir. Muy bien. Sale la gente del Hatha Yoga, de la asana, de la postura, de la sesión. Asana, pranayama, relajación. Y la mayoría de las personas confiesan que bien me siento. Venía extenuado, venía deprimido, venía estresado y estoy fantástico, es que me ha renovado. Claro. Pero tampoco saben por qué. Claro. No investigan más, simplemente lo toman y está muy bien, como una especie de tónico, pero tampoco investigan por qué les sucede eso. Claro, yo creo que ahí, no sé si pasan dos cosas. Por un lado, entra el ego que se apega a la experiencia, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor esa falta de profundización y a veces también esa falta de guía y de acompañamiento real, un poquito por todo lo que estamos comentando, ¿no? De alguien que te ayude a ir un poquito más allá de todo eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y a ti creo que también te lo he oído cuando hago las clases, ¿no? Siempre digo que bueno, al fin y al cabo el tiempo que pasamos en la esterilla es el entrenamiento, ¿no? El yoga son las otras 23, 22 horas del día. Por eso a mí esto del día del yoga me resulta muy chocante cuando vienen los medios y me preguntan, Ramiro, ¿qué es el día del yoga para ti? Y yo, pero ¿cómo? Para mí no hay un día del yoga porque son todos los días del año, puesto que todos los días salgo yoga, claro. No esta gente que sí se reúnen cientos de personas el día del yoga a practicar, pero ya no vuelven a practicar y nos damos cuenta de que lo que verdaderamente cuenta es la práctica asidua y si podemos que sea diaria, aún mejor. Sí, evidentemente es eso, ¿no? Es el entrenamiento diario lo que luego nos va a ayudar poquito y ir más allá de la asana, ¿no? Ir más allá de la asana y entender, pues a lo mejor también entender que este cuerpo o lo que vemos del cuerpo es la parte más superficial, ¿no?
Eso es muy importante, esa Sí, profundización a través de la conciencia introspectada y proyectada que nos permite vivir no solamente el cuerpo mm, por fuera, sino el cuerpo por mm, dentro y captar esa conexión sí, preciosa sí, que hay entre cuerpo, energía y mente, ujú, que eso es también yoga, es un yoga, porque siempre definimos el yoga de una manera un poco metafísica, la unión del yo profundo con el ser total, sí, pero más cercanamente a nosotros sí, es la fusión, la perfecta conexión de cuerpo, cuerpo energético, mente y espíritu. ujú, ujú, sí. Y luego también, pues bueno, dentro de la sana, cuando empiezas, ¿no? Tú hablabas de esa sabiduría del cuerpo, conforme vamos. Eso es esencial. Hay que escuchar, vivir, sentir el cuerpo. Sí, Eso es importantísimo. Y en ese sentido juega un papel esencial la respiración, ujú, el pranayama, ujú, el captar hasta dónde llega el aire, cómo se retiene, sí, hasta dónde llega el ser exhalado, ir logrando lo que llamamos el Kegala Upaka o esa suspensión del aire que viene por sí sí, sola y te sí, quedas en un espacio de ensimismamiento regulado. ujú, Ir poco a poco utilizando las técnicas también en profundidad, porque un simple asana, uno solo, ujú, si se aplica uno bien a él, ujú, es mucho mejor como trabajo interior que sí, practicar 100 asanas si sí, no nos aplicamos a sí, ellos. E ir también logrando estabilizarse en la asana, que no olvidemos que la asana nació para estabilizar la mente, sí, ese antiguo adagio instrucción, mediante la ujú, inmovilidad del cuerpo, llegamos a la inmovilidad de la mente. ujú, Y entender que estamos haciendo un trabajo casi piramidal en el sentido. El cuerpo es la base de la pirámide ujú, humana, luego viene el cuerpo ujú, energético, emocional, ujú, mental, el espiritual, que es el que puede conectar a través de la experiencia cósmica con todo el universo. Pero el cuerpo son las raíces, ujú, es el origen, sí, es nuestra sí, vestimenta más evidente. Por eso hay personas que no pueden al principio meditar porque tienen mucha ansiedad, mm, depresión, mm, desórdenes psíquicos, sí, pero que sin embargo sí pueden hacer hatha yoga exacto, sí, 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 porque empiezan por lo más burdo, por la energía más sí, densificada, pero que es de una ayuda enorme. Esto yo empecé con 15 años practicando el Hatha Yoga y lo practico absolutamente todos los días. ujú, Y es curioso porque ahora que hay esta obsesión por tantas posturas, etcétera, te contaré la anécdota de que mi mentor hindú, que se llamaba Kapala Dasana, ujú, al que me llevó mi madre tras ujú, ella empezar a practicar y que se estableció en las afueras de Madrid, nos tuvo durante muchísimos meses sí, solo haciendo 6 o 7 asanas, los esenciales. sí, Solo practicábamos ujú, la postura de la punta, la postura de la vela, el arco, el saltamontes, la cobra, la torsión, ujú, unas cuantas posturas ujú, y nunca nos sacaba de ahí. ¿Por qué? Porque él quería llevarnos ujú, a lo que se llama la perfección de la postura. Que la perfección no está en hacer la postura ujú, como una cruz. ujú, La perfección está en cómo logras sí, alinear mente, energía y cuerpo. sí, Hoy que también, como sabéis, hay esta obsesión de por alinear el cuerpo. Que sí, hay profesores que lo único que les interesa es eso, que no saben nada más de sí, yo, solo alinear sí, el cuerpo. sí, Lo importante no es alinear el cuerpo, es el cuerpo, la energía, la sí, mente, las emociones,
la consciencia. Ese es el verdadero trabajo. Ese es el verdadero trabajo Sí, que hay que hacer. Y eso se podría hacer solo con una postura. sí. Es mejor hacer varias porque entonces es más completo. Pero tú suponte una persona que dijera, voy a practicar un mes Sí, exclusivamente la postura para ir poco a poco sí, viviendo sí, el estiramiento interior y sí, exterior, captar la temperatura externa y la temperatura del cuerpo, sentir si hay variaciones en el pulso, un largo etcétera. Luego, esto es lo que verdaderamente es convertir el cuerpo sí, en un elemento de trabajo interior, sí, en una especie de vehículo hacia lo que está más allá del cuerpo. sí. A mí me gusta mucho, aparte de lo que tú acabas de decir, ¿no? Es importante esa repetición del asana, porque es verdad que el asana, igual que nuestra mente, no deja de cambiar y está en continua evolución. El asana no es lo mismo, ¿no? Me gusta siempre decir que a veces en lo sencillo está lo profundo. Bueno, eso es por supuesto, ¿eh? Eso es lo que diría Lao Tse. En lo más sencillo, a veces en lo más aparente, si tú lo sabes Sí, ver, sí, es cuando conectas con lo más íntimo y lo más profundo. Por eso hay que ir poco a poco estando muy perceptivo, hiperalerta, para ir captando esa sabiduría del cuerpo. sí, El cuerpo nos habla, sí, el cuerpo nos enseña, el cuerpo nos dice también hasta dónde podemos llegar. Porque fíjate, claro. querida Rebeca, que hay un libro que no sé si lo conoces, que es verdaderamente escalofriante, de un periodista que ha practicado Hatha Yoga durante 20 años. Y en este libro, con toda clase de datos y una pía de información, va descubriendo hasta qué punto hay miles de personas que se han lesionado gravemente con las posturas. Sí. Incluso habla de muertes, personas que han quedado paralíticas, que han muerto por hacer mal el alasana o el sirsasana o otras posturas. Esto es que no se tiene en cuenta. A mí me sorprende cuando veo que hay instructores que fuerzan como sea la postura del discípulo, vaya tipo de instructores. No me extraña que el mismo Krishnamurti declarase que a él le habían partido la espalda con posturas de Hatha Yoga. Hay que tener cuidado y no este ego de que quiero llegar más que el profesor, que el alumno que tengo al lado, ser más elástico, porque ese es el ego espiritual, que es un ego necio, absurdo, que al final te lleva a las lesiones. Claro, ahí podríamos hablar, ¿no? Yo antes te comentaba ahora mismo que en la sencillez está lo profundo, y muchas veces entramos en la lucha de yo quiero hacer posturas más sofisticadas, vamos a llamarlas de alguna manera, ¿no? Por un lado, a ver, sin tener que ir a posturas espectaculares, el esforzarse, ¿no? Es importante. Y porque ahí también la atención es un tapasias, es unas tesis que ayudan. Yo te diré, yo he hecho todas las posturas inimaginables, acrobáticas de yoga. Hoy cuando vayas al centro de yoga, ya las has visto, aquí están todas en el pasillo, las fotografías de esas posturas. Yo lo hacía como un reto, un desafío para ir más allá. Pero no hay que obsesionarse de tal manera que al final te genera todo tipo de lesiones. Yo hablo con traumatólogos, amigos que me dicen hasta qué punto están siempre atendiendo meniscos y rodillas por ese intento mórbido de querer, como sea, hacer la postura del cuerpo. Exacto, una cosa es el esfuerzo que sí que hay que hacer, porque al final cuerpo y mente están relacionados. Está muy valorado en el yoga, en todo el yoga, físico y mental, en todo el yoga. Pero en el momento que hacemos un sobreesfuerzo, por llamarlo de alguna manera, dejamos el yoga, ¿no? Porque entramos en la batalla, entramos en el conflicto, en la no aceptación de uno mismo, ¿no? Aquí yo recurriría al Lao Tse cuando nos dice,
por lo suave se vence Ajá, qué lo, bueno. lo necesario es paciencia, Sí, es perseverancia. sí, No es decir, hago 6 veces la postura a la pinta y ya llego con el pecho a las piernas. No. Hazla 2 veces, pero con control, con cuidado, con asiduidad y con perseverancia. Pero lo que tanta sí, lo que quiere es la inmediatez. exacto. Igual que quiere ir un fin de semana a un curso y que te curen todas las heridas psicológicas y te sí. abran tus chakras y tantas pamplinas que la gente se deja engañar por todo esto y embaucar por una serie de mercenarios sin escrúpulos, que además cada día hay más en esta sociedad. Esto Sí, esas son dos cosas que luego regresamos porque la charla está muy interesante, ¿no? Esa prostitución del yoga que tú antes comentabas, ¿no? Está sucediendo y entonces ahora en el yoga se venden experiencias. Sí, eso por un lado, ¿no? Y por otra se venden milagros. Sí. Entonces yo te voy a solucionar la vida, yo te sí, voy sí, a... sí. Y el yoga es un camino de largo recorrido que La sí, marcha de autorrealización, sí, donde hay que darle la bienvenida sí, a todo lo que nos ayude sí, a evolucionar e ir acercándonos a la meta sí, de la libertad sí, interior. sí, Pero es cierto que muchas personas sin escrúpulos aprovechan esa insatisfacción creciente en el ser humano actual para venderles toda clase de productos yógicos que no tienen absolutamente nada. Tú misma, sí, que ya tienes tanta experiencia en el campo del yoga, que llevas tantos años seriamente impartiendo yoga, te puedo preguntar, ¿no hay ahora más profesores de yoga que alumnos? muchísimos más. ¿Y qué pasa? Sí, Que los pobres no pueden sobrevivir no, y que muchas personas incluso pidieron préstamo sí, a su banco sí, o vendieron algo para poder pagar una formación sí, yoga, acaban, les dan el título y sí, de qué les sirve si luego no tienen ningún sitio donde trabajar ni encuentran alumnos, porque hay más profesores de yoga que alumnos y sí, porque se han repartido los títulos de profesor de yoga por doquier y también ha entrado en el campo de yoga desde hace años la titulación. sí. ¿Acaso Ramakrishna, Ramakrishna, tantos sabios autoritos, necesitaba un diploma? Pero ha entrado esta titulitis porque para poder ejercer de profesor de yoga en determinados sitios te piden ese título que por otro lado, ese título es una tontería porque hay títulos de 50 horas, de 100 horas, de 150, 200, Los dan en 400. una semana, sí, tienes de todo. De todo. Y esto es lo que se Sí, llama, y es lo peor que le ha pasado al yoga, sí, la industrialización del yoga. La industria que ha tomado el yoga como un medio para obtener pingües beneficios sí, y que a esa gente, a estas, digamos, empresas de yoga, no les importa nada. El yoga es el único que viene, es promoverlo, pero sí, para seguir llenando sus arcas. Pero la gente, somos tan necios, sí, somos tan ignorantes, que caemos una y otra vez en esos cepos y en sí, esas sí, trampas. sí. Y fíjate que yo creo que, porque ya llevamos muchos años con esto, creo que esta titulitis está empezando a hacer daño y está empezando a volverse en su Tienes contra. todo ahí. En el sentido de que, desgraciadamente, los grandes maestros, incluso muchos de los maestros que han proporcionado estos títulos, lo están notando ahora en sus clases. Yo sí que veo que hay menos interés, hay muchos más títulos, pero menos interés en profundizar en la práctica. Porque, como tú y Sí, yo hablábamos antes de sí, empezar a trabajar, sí, ahora hay mucho interés por el título,
pero no por ello. O sea, tengo mucho interés por tener un título de profesor de Sí, yoga, pero no me interesa nada el yoga. sí, Tanto pongo el énfasis en el título sí. que me olvido de lo esencial que es el El yoga. crecimiento personal Eso, y yo lo que veo también o lo que estoy viendo es que no se valora al maestro, al verdadero maestro, no, cuidado. claro. Y al Pero, pero sí, ¿sabes por qué no se evapora? sí, Porque esto es un totum revolutum. sí, sí, Entonces la gente ya no sabe quién es el verdadero ya, maestro y quién no lo es. Y estamos haciendo mucho daño a mucha gente que entraría en el campo de yoga y se sí, beneficiaría de él. Y no lo hace porque está tan lleno ya de suspicacias, de sí, susceptibilidades, sí, que ni siquiera se atreve a optar por un instituto, por una academia o sí, por un sí, maestro. sí, sí, totalmente cierto. Yo me acuerdo, volviendo un poquito, cuando yo empecé, hace 15 años, y tú sabes que siempre te lo he dicho, que el primer libro que cayó en mis manos fue tuyo, y lo agradezco enormemente porque creo que me ayudó muchísimo a ir pues en este camino, y la palabra discernimiento, que la decías mucho tanto en tus vídeos como en tus libros, creo que se quedó ahí grabada, ¿no? Y creo que me ha ayudado mucho, pues cada vez que he viajado a India también he tenido mis desengaños, como todo el mundo, ¿no? Pero ya me acuerdo aquella primera vez entré, sí que es que no es ni la mitad de lo que es ahora, ¿no? Y yo iba buscando un sitio donde poder conocer el yoga más a fondo, ¿no? Y me ofrecían una formación sin, en aquel momento yo ni me planteaba una formación, o sea, yo solo quería conocer, ¿no? Y el discernir, ¿no? Y es cierto que cuando estás delante de un maestro, de verdad, Lo experimentas. lo sabes. Y no hace falta que te diga yo soy maestro, todo lo contrario, no te lo va a decir. No, el verdadero Sí, maestro no se autoproclama no, no, ni te va a enseñar ningún título. Mm, ni te va a sí, hacer falsas promesas, sí, expectativas sí, triunfalistas, todo ese sí, mal rollo de yoga que se sigue utilizando sí, constantemente, sí, sobre todo en sí, lugares que ya se han vuelto puro turismo yógico, como sí, Rishikesh mm, y tantos mm, otros en Oriente y en Occidente. sí, Porque fíjate que no hay que olvidar que ya hace muchos años Deus Bernard, sí, que yo he probado sus dos libros sí, en castellano porque he seguido todo, he seguido sus huellas en sí, India. Deus Bernard ya escribió La India vive de talentos mm, pasados, pero mm. es que esto lo escribió en Mira, 1930. 100 años atrás. Exacto. Luego es que es Sí, verdad, lo triste es que la propia India ha ido dando la espalda a su verdadera cultura mm, yógica para mm, dejarse mm, contaminar por ese espíritu de, digamos, espíritu lucrativo, porque es que hoy en día lo que impera es la utilización del yoga sí, para obtener grandes mm, medios. Está muy bien que los profesores de yoga vivamos de lo que hacemos, sí, porque si no, sí. tendría el gobierno que darnos una Hace un año. subvención. Pero lo que está mal es engañar, estafar, hacer Sí, falsas promesas mm, a los practicantes de yoga. Igual que hay que ir limpiando el yoga de toda esa superstición, milagrerismo que sí, hay en el propio yoga. Porque es que ya, fíjate, cuando yo era un niño, ya se vendía el yoga, ujú, sus rayos se vendía como sí, una técnica para dar longevidad, para sí, hacerte inmortal, para hacerte hipersexual, para tantas cosas. Ya sí, se estaba utilizando ah, ya lo de 60 años atrás el sí, yoga con una publicidad sí, engañosa y estudiar que limpiar el yoga de claro, todo ese milagrerismo también. claro, porque es verdad que el yoga tiene muchísimos Por beneficios. supuesto, pero los yogis también enfermamos en ello, Exacto, no, ¿no? no, por supuesto. ¿No? Pero es verdad que para tener esos beneficios hay que trabajar. Y luego eso, tenemos Sí, resultados sí, muy grandes con esfuerzos sí, minúsculos. sí, sí, El resultado siempre en el yoga es proporcional al sí, esfuerzo, pero hay algo muy confortador, consolador,
y es que ningún esfuerzo se pierde. Si trabajas, Sí. eso se va acumulando en tu beneficio y Mm. en la evolución de tu conciencia. Pero no esperemos milagros, sobre todo si no hacemos nada. Exacto. Lo más importante no es la actitud y la motivación de uno y la Eso determinación es, de uno eso. para poder ir avanzando. Motivación, visión, claro, discernimiento Ujú, y práctica asiva. ujú, Practicar, ujú, practicar, practicar. ujú. Da igual si sabemos teóricamente mucho de pranayama Sí, o de savasana, sí, pero si no sí, practicamos no sirve absolutamente de para nada. nada. Ello es un experimentador. Ujú, Tiene que vivir de primera mano su cuerpo, su mente, sus emociones. Decía Ramakrishna, ujú. en este cuerpo Sí, hay muchas gemas ocultas, sí. pero hay que trabajar para irlas Ujú, descubriendo ujú, y que nos ofrezcan ujú. toda su sabiduría. Sí. En ese trabajo corporal que hemos estado hablando, antes lo has mencionado, lo hemos pasado un poco por encima y es la importancia del trabajo de la respiración, Bueno, sí, que lo es todo. pero es que respiramos de 15 a 20 veces por minuto. Ujú. Nacemos inhalando, moriremos expirando. Si es que la respiración es todo, Sí. todas las funciones de nuestro cuerpo son gracias a la respiración y algo esencial. Mm, Es una conexión ujú, fabulosa entre la ujú, respiración y los estados mentales. ujú. Determinado tipo de respiración crea determinados estados mentales y a la inversa, determinados estados mentales generan Sí, diversos tipos de respiración. sí. Aprovechando esta conexión entre la respiración y los estados mentales, Ujú, podemos utilizar diversos ejercitamientos ujú, respiratorios para crear también estados mentales positivos, ujú, firmes, ujú. profundos, y Exacto. para ir enganchando el hilo de la consciencia Sí. hacia lo más íntimo. Un ejercicio que aparentemente es muy simple. Conecte con su respiración Ujú, y esté muy atento para sentir dónde lleva la ujú, respiración, ujú, ujú. más allá de cualquier eh, explicación fisiológica. No, ¿dónde usted siente que llega la respiración? Sí. ¿Qué cambios produce en usted? Ujú, ¿Cómo a través de la respiración podemos profundizar en el dharana y en ujú, el dhyana, en la ujú, concentración y ujú. en la aplicación? Sí. ¿Cómo la respiración nos une a todos los seres Ujú, respirantes? Porque yo les digo a los alumnos, cuando estáis respirando, sed conscientes ujú, de que millones y millones y millones de humanos y animales están ujú. respirando. Podemos decir que es la respiración lo que nos une a todos. Lo que nos une a todos, Ujú, esa energía que en realidad nos enlaza a todos y que si fuéramos capaces ujú, de vivirla, no iríamos a ningún ser sintiente. ujú. Y por eso también es tan importante, volviendo de nuevo, cuando hacemos ese sobreesfuerzo en el asana, no podemos dejar que nuestra respiración fluya, que nuestra Claro, respiración, no, por lo que en ese momento eso, cortamos el eso, proceso. eso es. Es esencial apoyarnos en la respiración Sí. durante la sana, Ujú, porque además la respiración te lleva más allá de los ordinarios ujú, estados de conciencia. ujú, Fíjate, Rebeca, cuando yo empecé a leer mis primeros libros con 16, 17 años, los autores franceses, sobre todo, me servían mucho de libros extraídos de ujú, Hispanoamérica ujú, y de Francia. Y los autores franceses todos decían que por el yoga ujú, hay que ir más allá de la consciencia ordinaria, ujú, que lo que nos permite el yoga es también sobrepasar la consciencia ordinaria, ujú. la mente caótica, neurótica, dispersa, para llegar a la mente quieta. Y la mente quieta no está fuera, no la podemos buscar ni en Sí. India, ni en Sri Lanka, ni en ningún lado. Hay que hallarla, encontrarla, activarla dentro de nosotros. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque
muchos cometemos ese error y yo creo que en algún momento de mi vida también lo Todos, cometí, todos. ¿no? Y es que nos vamos fuera Sí, pensando que fuera vamos y la mochila va con nosotros, exacto. ¿no? Y donde quieras que estés, Sí, estás con tu. Y si tu sí, mente no está bien, da igual que estés en las sí, Bahamas o sí. en Baleares, estás Te fatal. podrás evadir un Exacto. tiempo, pero al final Y si tu pasará. mente está bien, aunque Sí, estés en una aldehuela de España o de la India, te encuentras a gusto. sí. Por eso, todo el trabajo real de yoga, incluido el yoga físico, es para llegar a tener una mente sana, estable, Mm, equilibrada, mm, armónica, y que en lugar de reportarnos sí, ignorancia y malestar, no reportes sabiduría sí. y bienestar. Al final uno descubre que dificultades en el exterior hay en todas partes, que como Sí, dice un célebre escritor sí, japonés. Te vas de un sitio porque hay mosquitos y llegas a otro sitio que hay moscas. Siempre hay sí, dificultades. sí, Pero donde podemos resolver esas dificultades sí, es dentro de de nuestra nosotros. postura. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito porque yo creo que hablando del Hatha Yoga, ¿no? Hemos hablado del asana, la respiración, lo importante que es. Y hay un apartado que se conoce muy poco, cada vez menos, y se enseña cada vez menos, y son los shakaras. Sí, Y no sé, es que cuando yo llegué a la India en 1972, por todos los ashram que sí, estaban haciendo shakaras. sadhanas desde la madurez, Ajá, el neti y tantos otros, sí, lavado de la garganta, de la nariz, del recto. Era casi obsesivo entonces, ujú, porque ellos decían que si no hay una purificación real del mm, cuerpo, el pranayama no funciona tan efectivamente, que sí, hay que limpiar el cuerpo de impurezas para que también las energías fluyan libremente. Dicho de una manera muy tosca, ujú, intencionadamente, tenemos que purificar, desatascar las duplicidades. sí, Si no desatascan las tuberías, sí, no hay forma. sí, Si las desatascas, el pranayama, los sí, asanas, el savasana, todo funciona mucho mejor. Pero como tú dices, es que eso se ha perdido claro, y se han perdido los mudras y los pandas y sí, tantas cosas. ¿Por qué? Porque ha habido una obsesión compulsiva ujú, ujú, de asana. Y al final se claro, ha convertido el yoga en asana. ujú, Y ahora mismo el 90% sí. de las escuelas son asana. Sí, sí, pero por ejemplo, yo sí que he oído a varios maestros en India, o sea, la importancia de los karmas, ¿no? Precisamente por todo lo que tú hablas, porque cuando trabajamos con el cuerpo, con la respiración, no solo es este aspecto burdo, sino que es ese aspecto energético. Entonces, a mí, en más de una ocasión, además con diferentes maestros, ¿no? Me han hecho esa pregunta de ¿qué energía estás moviendo tú en tu cuerpo? ¿No? Evidentemente, si nosotros no purificamos nuestra energía, la energía que estoy moviendo, pues ya puedo practicar todas las asanas que quiera, Y por eso es sí, tan importante atender a las 5 fuentes primordiales de energía. ajá, Respiración correcta, sí, sueño profundo ujú, y reparador, ujú, ejercicio inteligente para nosotros el más inteligente, obviamente, es el Hatha Yoga. ujú, La respiración, como tú dices, también puesta al servicio del desarrollo interior, las actitudes mentales sí, constructivas, ujú, positivas, la alimentación sí, sana, pura, y luego el contacto con la naturaleza y tratar bellas personas, en fin, ir cada uno buscando sí, fuentes de prana. Todos somos prana, es que exacto, sin prana no sí, viviríamos ni un minuto. ujú, Si somos prana, lo mm, que hay que tratar es de atender sí, sabia, diligente, sí, perseverantemente las fuentes de prana, las fuentes de vitalidad, porque al fin y al cabo, incluso este cuerpo no podría llevar a cabo ninguna de sus funciones si no hay vitalidad. exacto, sí, sí.
Has mencionado también los mudras y los bandas. ¿Podrías un poquito explicar qué Sí, función tiene? sobre todo hay un gran número de mudras y bandas que, dicho de la forma muy sencilla, son técnicas digamos, técnicas de control neuromuscular muy profundo. Y ese control neuromuscular, sobre todo, hay que aplicarlo durante los pranayama. Al ejecutar un pranayama, lo ideal, en principio, es aplicar 3 bandas, que son la llave del mentón, el control abdominal o Uddiyana Bandha y el Mudra Bandha o control del ano y del recto. Esto favorece aún más la retención del aire y que esa retención de alguna manera expanda el prana por todo el cuerpo. Después hay gran número de estas que se llaman así, ya técnicas de control neuromuscular para acceder a todas las partes del cuerpo, a esas zonas del cuerpo que en principio son inconscientes o semiconscientes, pero que podemos empezar a hacer conscientes a través de los mudras y de los bandas. Y todo ese trabajo es en una práctica nuestra. Exacto. Es importante, no Claro. solo la asana, la respiración, Exacto. los mudras. Si quisiéramos ya llevar a cabo Sí. una sesión de Hatha Yoga completo, eso es imposible. Dentro de yoga convencional, seamos honestos, es imposible. Pero si quisiéramos llevarlo a cabo, tendría que asumir o susumir los siguientes elementos: el asana, el pranayama, los satkarmas o grillas o técnicas de limpieza, los mudras, los bandas, el savasana y luego, como complemento inexcusable, la respiración ocia. Eso sería una clase súper completa, pero claro, se necesitarían 2 o 3 horas y luego también se necesitarían una serie de pilas para hacer el neti, el dauti, los otros satkarmas. Luego, ya bastantes con que en una clase de centro de yoga convencional se pueden impartir los asanas, el pranayama, el savasana, y si uno puede, algunas técnicas de meditación. Pero nuestra práctica personal. Eso sí, en la personal, ahí, como se dice, podemos cebarnos y recrearnos y llevar a cabo todo lo que queramos, porque es que podríamos estar horas haciendo unas otras técnicas. Claro, pero es importante que contemplemos todo eso y no nos enfoquemos solo, ¿no? Sí, porque si no sabes, estamos minimizando algo tan completo y tan profundo como es el Hatha Yoga. Estamos ejerciendo un perverso reduccionismo de lo que es el Hatha Yoga cuando se lo presenta solamente como asanas y cada cual más sofisticado, más de contorsiones. Hay una de las descripciones o definiciones que se da de Hatha Yoga y que a mí me gusta mucho y creo que no se conoce mucho y hoy en día es muy importante también para aplicar ese discernimiento cuando nos vamos a practicar yoga física en algún lugar, ¿no? Y ese equilibrio. Totalmente. Es que, bueno, Rebeca, el yoga es todo una técnica de equilibrio. Equilibrio del cuerpo, equilibrio de las energías, equilibrio de la respiración, equilibrio de la alimentación, equilibrio sexual, equilibrio de los afectos. Es que el yoga es una técnica básica de equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio es orden y es verdadera salud y armonía. En cambio, el desequilibrio es desorden, es insanía y es enfermedad. ¿Y tú consideras que algunas de las prácticas yógicas que hoy en día hay, porque hoy en día del Hatha Yoga han emergido infinidad de yogas físicos, todas esas prácticas llevan a ese equilibrio o más bien a un desequilibrio de esas dos energías? Un desequilibrio. Por ejemplo, el Hatha Yoga. Es que esto lleva a un equilibrio tal
Nunca he visto a nadie que en ese vídeo a Sí, las 2 de la tarde haga footing si tiene cierta inteligencia. sí, En la misma India, en los textos antiguos, se especifica sí, que en las épocas de mucho calor, el yoga tiene que hacerse a primerísima hora de la mañana, incluso a las sí, 4 de la mañana o a última hora de la tarde. sí, Es que el hot yoga es una total reflexión sí, igual que hay una serie de yogas atléticos que sí, no nos encontramos y seamos claros, sí, aunque esto abunde más en que me sigan llamando el azote del moderno, y es que hay mucha gente que va al yoga solo para dos cosas. sí, Introducción, la gran profesora de yoga, para tener el culo prieto sí, y sudar. Hombre, sí, eso no es yoga, por favor. no, Para eso no te pesas, haga footing, lo que quiera. Entonces, es que hay una mala mm, instrumentalización o perversa instrumentalización del yoga y se está ofreciendo un pseudo yoga que nada tiene que ver con el verdadero yoga. Entonces, sí, como la mente del occidental lo que quiere siempre es no, sí, somos enfermos por sí, insatisfacción de la vida, buscamos nuevos yogas. mm, Y como la palabra yoga se utiliza entonces en todo, sí, llega un momento que lo que no es yoga también se le llama. sí, Fíjate que este falseamiento de verdadera mm, espiritualidad ha sido siempre. ujú, En mi libro Conversaciones con Joy ujú, hay un texto de mi editor Agustín Paniker, gran escritor de estos temas, que dice: Ramiro, en todas las épocas ha habido mm, muchos charlatanes, mm, falsarios, mm, embaucadores en el terreno espiritual. sí, Dice, pero ahora prolifera, abunda mucho más, porque como se mueven millones de euros sí, y de dólares en el mundo de yoga, cada vez sí, hay más mercenarios espirituales, más sí, falsos maestros, falsos gurús. mm, Es inevitable porque es el lado de la mente humana hacia el corrupto, hacia la avaricia, y se filtra en el campo del yoga, del pleno, del sí, vipassana sí, cualquier, o del mindfulness, sí, infinidad de personas que no tienen ningún interés sí, en mostrar la verdadera enseñanza, sino al revés, la pervierten con tal de sí, rentabilizarla y de obtener pingües beneficios y de mm, reafirmar. ujú. Es curioso, ¿no?, que eso suceda porque la práctica de yoga, que es una práctica que, como hablábamos antes, pues nos lleva a ese equilibrio, trabaja ante todo con la mente. Evidentemente, si la utilizamos de manera apropiada, nos va a aportar innumerables beneficios, ¿no? Que es un poquito lo que queremos y lo que deseamos, seguir avanzando, pero cuando no la utilizamos con sabiduría, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es que se vuelva un poquito en Claro, nuestra cuenta. es el antiguo adagio, Sí, la misma espada que te salva la vida sí, te la puede quitar. sí. Por eso en el yoga se valora tanto el vivir, el Ujú, discernimiento. sí, Eso es esencial. mm, Y luego adaptamos su propio mundo, como tú comentabas, y tenemos también que esclarecer la mente ujú, y tener una visión más certera de lo que queremos y mm, de lo que es. Y no creer la creencia, sino por experiencia. sí, Buda lo decía: hagas lo que hagas, ujú, aceptes en principio lo que aceptes, experimentado. sí, Si te ayuda, lo incorporas a tu sí, vida, si no, sí, descártalo por es- completo, pero siempre experimentar y no ser unos necios crédulos que estamos creyendo a este gran número de charlatanes, de falsos coaches, de falsos gurús que están cada día proliferando mm, en mayor grado mm, sí, y que va a ir creciendo, porque claro, como existe tanta soledad, tanta insatisfacción, mm, tantos miedos, traumas, sí, frustración, sobre todo frustración en cuanto a uno le hace
una falsa promesa, Sí, aunque no se sostenga para nada, uno se aferra a sí. ella y se deja llevar por estos embaucadores. Ahí podríamos entrar en otro tema que yo creo que daría para otra entrevista, pero sí que te voy a hacer la pregunta porque al menos yo siento que lo estoy percibiendo, ¿no? A raíz de lo que acabas de decir, y es que eh, tengo la sensación de que en la sociedad que estamos viviendo cada vez hay más desasosiego, cada vez hay Sí, más, total. a pesar de que están como setas creciendo todo tipo de técnicas espirituales o pseudo espirituales, pero creo que la gente está más sola, más triste, más deprimida que nunca, más... Por eso crecen y por eso muchos se aprovechan Sí, de esa minoría de edad emocional que impera en tantas personas. mm, Eso crea un caldo de cultivo para que cada día haya más falsas ujú, enseñanzas ujú, que prometen todo, pero luego no dan absolutamente nada. Ahí tenemos que abrir los ojos, tenemos que mirar, ujú, tenemos que indagar para no dejarnos arrastrar sí, por esas falsas promesas y saber que en el yoga la inmediatez no existe. No hay nadie que pueda aprender a respirar, a relajarse en 2 horas. Hay que practicar con perseverancia y con asiduidad y valorar mucho en sí, esta época de absoluta crisis, de malversación, de auténticos valores, de mm, caos emocional, valorar mucho ese santos, esa sensación de contentamiento, contento sí, interior que nos dice el yoga, que no lo puedes encontrar fuera, no es diversión, no es no, distracción, no es sí, entretenimiento, está en lo sí. más íntimo de ti y tienes que buscarlo en ti mismo. Exacto, como, y volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? Que al final la práctica de yoga, las 2 horas que podemos estar en la esterilla, es solo un entrenamiento, ¿no? Pues sí, Luego, la vida diaria sí, es la verdadera hay práctica. que llevar Sí, los efectos y frutos de yoga sí, a la vida diaria. Yo a veces les digo a los alumnos al acabar la clase de meditación, y ahora cuando salgáis de clase ahí empieza empieza con la la práctica. meditación y la práctica, porque es verdad, Sí, la vida diaria nos sí, da esa posibilidad de sí, seguir mejorando y de seguir entrenándonos. Había un profesor que decía, un maestro, y si no tienes problemas, mm, búscatelos, ujú, porque son los que te enseñan a desarrollar sí, ecuanimidad, paciencia, resistencia interior, sí. lucidez. Luego, muchas veces, aunque a nadie nos gustan las dificultades, Sí. nos zarandean y nos ayudan en un despertar de la consciencia. ¿Qué mensaje darías tú, Ramiro, a las personas? Porque yo sí que sé que hemos expuesto, ¿no? Un poquito, pues, toda esta perversión que estamos viendo, pero es cierto que también hay personas que sí que quieren seguir ese camino del yoga Claro, más por auténtico supuesto, y que no queremos entrar en todo este juego que hoy en día hay, además que yo cada vez lo siento con más agresividad, sí, ¿no? Y esa exposición también mediática y que sí que queremos mantenernos fieles. Y hay, yo conozco, tengo pues amistades que he hecho, sí, cierto. ¿no? ¿Qué consejo nos darías para que sigamos por el camino y a estas personas que están interesadas para que encuentren el camino? ¿Qué consejos Sí, nos darías? sí, lo primero que quiero decir es que hay un gran número de profesores que son serios, honestos, rigurosos, que siguen Sí, los ideales yógicos. Esto es sí, indudable. Pero claro, es que hay muchos más sí, que no sí, lo son. sí, sí, Es que el problema es sí, que hay una mezcla entre lobos y corderos que sí, impide saber dónde están los corderos. Por sí, eso es tan importante informarse, eh, mantener los propios ideales mm, yogicos, cueste mm, lo que cueste, mm, el recurrir a buenas lecturas que sí, enciendan en nosotros ese ánimo espiritual, sí, es relacionarse con personas que realmente estén mm, también en esa búsqueda de lo más elevado, lo sí, más hermoso de sí, la consciencia y sí, luego sobre todo el practicar y el indagar en uno mismo.
Tendremos noches oscuras del alma, experimentaremos aparentes retrocesos que luego nos permiten caminar más deprisa, sentiremos a veces mucho desconcierto, soledad. Pero estos son los signos de todo buscador espiritual y sabemos que tenemos que pasar por ello, pero que si hay nuestra confianza en estas enseñanzas se mantiene, si somos conscientes de que en estos tiempos tan convulsos contamos con esta sabiduría perenne, con estos instrumentos o herramientas maravillosas para progresar, para despertar, eso nos va a alentar en los momentos más difíciles. Pero sobre todo no nos dejemos engañar. En el yoga valoramos mucho la lucidez, la verdad, lo correcto. No nos dejemos por debilidad engañar, porque muchas personas son engañadas porque se dejan engañar, igual que se ha dicho que hay tiranos políticos porque nos dejamos tiranizar. Pues lo mismo pasa en el campo del yoga, de la espiritualidad, y distinguir entre lo que es real espiritualidad y falsa espiritualidad, y darnos cuenta de que una cosa es culto, religión, y otra cosa es espiritualidad en libertad. El yoga no es un culto, no es una religión, no es dogma, aunque haya habido un yoga tan dogmático a veces, pero no por culpa del yoga, sino por sacerdotes, brahmanes que lo han mostrado de esa forma. El yoga es libertad, una libertad que hay que encontrar dentro de nosotros y que tenemos los medios, porque claro, es lo que decía Buda, uno de los más grandes yogis de la humanidad, decía, hay un lugar donde ir y hay unos caminos para ir. Toma esos caminos y ve. Ahora decía Buda, si yo te estoy diciendo cómo hay que ir, qué caminos seguir, y tú eliges los contrarios, no te extrañes que no llegues a tu destino. Claro, sí, sí. Bien, muy bien, Bueno, Ramiro. Yo creo pues que qué muchísimas encuentro, gracias. Un placer estar aquí contigo y verte de Gracias nuevo. por Y gracias por regalarme nada, a todos, a ellos también, este tiempo. eres una gran Y profesora con una gran motivación y te doy un poco. gracias, muchísimas gracias, Ramiro.